Fyodor Dostoyevsky es universalmente reconocido como una figura cumbre en los anales de la literatura. Sus narrativas están profundamente imbuidas de exploraciones penetrantes de la psique humana, particularmente su complejo entrelazamiento con los diversos marcos sociales y políticos de la sociedad contemporánea, ganándose una reputación tanto de distinguido psicólogo como de profundo filósofo. Sus escritos desafían nuestras suposiciones sobre la autoconciencia, nuestros verdaderos deseos y los métodos que empleamos para contemplar y alcanzar estas aspiraciones en el mundo, junto con las repercusiones de perseguir ilusiones engañosas e ideales inalcanzables, las observaciones premonitorias y los mensajes de advertencia que ofreció con respecto a la humanidad, tanto a nivel individual como social, no solo fueron avanzados para su era. En numerosos aspectos, siguen siendo advertencias convincentes, aunque en gran medida no reconocidas, de profunda significación en nuestros tiempos actuales. Primeros años. En 1821, Fyodor Dostoyevsky vio la luz del día por primera vez en Moscú, Rusia, nacido en una familia próspera que se adhería a las tradiciones cristianas ortodoxas. Su progenitor era un médico respetado, y la familia residía dentro de los confines de la institución médica donde él practicaba. Durante sus años de adolescencia, la tragedia golpeó cuando su madre sucumbió a la consunción. Más tarde, mientras Dostoyevsky seguía estudios de ingeniería lejos de casa, su padre falleció en circunstancias que siguen sin estar claras. Aunque rumores y conjeturas sugieren que encontró su fin a manos de sus propios siervos, un acto de represalia por su trato cruel hacia ellos. La cercana exposición del joven Dostoyevsky al entorno hospitalario, su crianza en un hogar devoto, y la pérdida prematura de ambos padres, particularmente el enigmático potencial homicidio de su padre, sin duda contribuyeron a dar forma a los elementos nacientes de la voz literaria distintiva, aunque dolorosa, que desarrollaría más tarde. Tras completar sus estudios en una academia de ingeniería militar, Dostoyevsky inicialmente siguió una carrera como ingeniero. Sin embargo, para fomentar su incipiente interés por la literatura y las humanidades, simultáneamente emprendió la traducción de libros. Cuando este ardor literario se intensificó, finalmente abandonó su puesto de ingeniero para dedicarse por completo a su propia escritura. En 1846 se publicó su novela debut, titulada Pobres gentes. Esta publicación cosechó inmediatamente éxito comercial y críticas positivas de figuras literarias contemporáneas, que la aclamaron como la novela social pionera de Rusia. Sin embargo, las obras de Dostoyevsky que vinieron inmediatamente después de este triunfo inicial, tuvieron dificultades para alcanzar un reconocimiento comparable, y pronto experimentó un período de experimentación en gran medida infructuosa como autor, conduciendo rápidamente a dificultades económicas. Impulsado en parte por sus problemas monetarios, Dostoyevsky, entonces de 20 y tantos años, se alineó en 1847 con un círculo de escritores y pensadores progresistas centrados en los ideales del socialismo utópico. Esta asociación, lamentablemente, resultó en su arresto cuando las autoridades comenzaron a suprimir a individuos relacionados con tales movimientos. En consecuencia, en 1849 Dostoyevsky recibió una sentencia de muerte que sería ejecutada por un pelotón de fusilamiento. El 22 de diciembre de ese mismo año, se encontró enfrentando las bocas de los fusiles apuntando directamente hacia él.
El tiempo de vida que le quedaba se redujo a meros instantes. Justo cuando los ejecutores tomaron puntería y se prepararon para disparar, un despacho llegó inesperadamente en el último instante, y la sentencia de Dostoyevski fue conmutada. La terrible experiencia se reveló como una ejecución simulada, una estratagema psicológica diseñada únicamente para aterrorizar a los condenados. Posteriormente, Dostoyevski fue exiliado a Siberia, donde soportó 4 años de trabajo arduo bajo circunstancias espantosas. A su regreso de Siberia en 1860, Dostoyevski estaba profundamente cambiado. Reanudó sus actividades literarias poco después, pero su escritura ahora tenía una nueva inflexión caracterizada por el pesimismo, un realismo crudo y una perspicacia excepcionalmente aguda sobre la mente humana. Su perspectiva se había alejado del utopismo social. Su atención ahora estaba dirigida internamente hacia investigaciones de naturaleza espiritual y psicológica. Durante los 20 años siguientes, antes de su muerte por una afección pulmonar en 1881, Dostoyevski fue autor de una serie de logros literarios triunfantes, un número considerable de los cuales siguen siendo estimados entre las obras literarias más significativas jamás producidas, como Apuntes del subsuelo, Crimen y castigo, El idiota, los demonios y los hermanos Karamazov. Un motivo central tejido a través de muchos escritos de Dostoyevski implicaba sus reflexiones y evaluación de la aflicción humana, específicamente los métodos empleados y los resultados que se derivan de los intentos de la humanidad por conquistar y erradicar el sufrimiento. Esto era particularmente pertinente en una era donde se estaban cortando los amarres religiosos y espirituales tradicionales, dejando a individuos y comunidades construir y justificar sus filosofías a través de una creciente confianza en la razón y el avance tecnológico en busca de un estado imaginado de contento impecable. Apuntes del subsuelo dentro de Apuntes del subsuelo, publicado en 1864, Dostoyevski escudriña y desafía estos conceptos modernos occidentales predominantes. La búsqueda de la alegría y la virtud impecables a través de la razón y el avance tecnológico. La narrativa se desarrolla a través de las entradas de diario de un ex empleado gubernamental anónimo, comúnmente identificado como el hombre del subsuelo. Este individuo está profundamente amargado y miserable, albergando desprecio por otras personas y las ilusiones que abrazan. Su deseo es obligar a otros a reconocer la realidad y admitir la idéntica insatisfacción y falta de sentido que él mismo percibe y experimenta en la existencia. Según la visión de Dostoyevski, el sufrimiento constituye un aspecto inherente de la condición humana, profundamente arraigado en nuestro propio ser. En consecuencia, ninguna forma de existencia ni ninguna circunstancia social o material puede estar desprovista de sufrimiento. Por lo tanto, según Dostoyevski, todo esfuerzo y logro orientado al progreso, ya sea a escala individual o colectiva, solo sirve para alterar las fuentes específicas de nuestro sufrimiento, en lugar de erradicar el sufrimiento en su totalidad. Al hombre solo le gusta contar sus desgracias, no calcula su felicidad, escribió Dostoyevski. Tal como lo percibió Dostoyevski, dado que ningún marco social o material puede liberar jamás a la humanidad del descontento o la aflicción, cualquier objetivo de refinar el mundo hasta un estado idealizado y utópico está destinado al fracaso. Empleando el personaje del hombre del subsuelo,
Dostoyevski critica y advierte extensamente contra la búsqueda de tales ideales por parte de la humanidad cuando es guiada por las filosofías cada vez más extendidas del nihilismo, el utopismo, el racionalismo y el egoísmo. Estas filosofías convergen esencialmente en las convicciones de que la vida no posee un propósito intrínseco o superior, y de que la conducta y la ética deben fundarse en la lógica y la información, con el beneficio personal como motivador principal. Dostoyevski sostuvo, sin embargo, que en ausencia de convicción religiosa y dada la naturaleza profundamente imperfecta e ilógica de los humanos, tal perspectiva filosófica resultaría en última instancia ruinosa. Al intentar eliminar el sufrimiento en una búsqueda de la perfección, los remedios para los problemas existentes invariablemente engendran nuevas dificultades que requieren nuevos remedios. Y cuanto más ambiciosos sean estos remedios, más intrincados y potencialmente dañinos se vuelven los problemas resultantes. Esto no implica que los esfuerzos hacia la mejora social, tecnológica o personal sean inútiles o intrínsecamente perjudiciales. Más bien son incapaces de lograr sus objetivos frecuentemente declarados. Además, si se emprenden sin tener en cuenta las limitaciones inherentes a la condición humana, su búsqueda implacable puede simplemente exacerbar los problemas existentes. En Apuntes del subsuelo, Dostoyevski articuló: ahora pregunto, ¿qué se puede esperar del hombre siendo un ser dotado de extrañas cualidades? Derramad sobre él todas las bendiciones terrenales, ahogadle en un mar de felicidad, de modo que no se vea más que burbujas de dicha en la superficie. Dadle prosperidad económica, de modo que no tenga nada más que hacer que dormir, comer pasteles y ocuparse de la continuación de su especie. Y aún así, por pura ingratitud, por pura malevolencia, el hombre os jugaría alguna mala pasada. Incluso arriesgaría sus pasteles y desearía deliberadamente la basura más fatal, el absurdo más antieconómico, simplemente para introducir en todo este sensato bien su fatal elemento fantástico. Son precisamente sus sueños fantásticos, su vulgar locura lo que deseará conservar, simplemente para probarse a sí mismo, como si eso fuera tan necesario, que los hombres siguen siendo hombres y no las teclas de un piano. Según Dostoyevski, la humanidad es intrínsecamente irracional y anhela incesantemente un sentimiento de autonomía personal, no un contento impecable. Por lo tanto, incluso si se le presentara una existencia impecable o una sociedad donde la felicidad estuviera fácilmente disponible para todos a través de una fórmula establecida, la humanidad preferiría caer en la locura o desmantelar sus circunstancias ideales antes que existir como si fuera meramente un componente en un aparato mecanicista. Creemos desear la felicidad, sin embargo, en verdad, a menudo no la deseamos, no profundamente. Esto se hace evidente cada vez que poseemos el potencial para la felicidad, pero no logramos alcanzarla. Cada momento en que descubrimos alguna nueva bagatela en la que obsesionarnos, una queja que expresar o una oportunidad para socavar, nuestra conciencia parece afirmar nuestro anhelo de alegría, tranquilidad y equidad absoluta. Sin embargo, toda nuestra esencia, nuestras acciones y nuestro pasado colectivo demuestran que, frecuentemente, deseamos la antítesis misma. Nuestro autoconocimiento es menos completo de lo que presumimos, e incluso cuando obtenemos perspicacia a menudo nos resulta difícil aceptar la realidad. Crimen y Castigo, en su siguiente obra magna, Crimen y Castigo, publicada en 1866,
Dostoyevski profundiza en este concepto de autoconocimiento o su ausencia. La narrativa gira en torno a un joven y empobrecido ex-estudiante de Derecho, Rodion Raskolnikov. La madre y la hermana de Raskolnikov hacen sacrificios considerables en un intento por aliviar sus circunstancias y permitir su progreso. Su hermana llegando incluso a arreglar un matrimonio con un caballero próspero con este fin. Estos esfuerzos, sin embargo, solo sirven para angustiar y humillar aún más a Raskolnikov. Además, está profundamente influenciado por una cosmovisión nihilista, racionalista y atea. Guiado por estas perspectivas, y sintiendo ninguna obligación hacia los preceptos religiosos o espirituales, Raskolnikov resuelve asesinar y saquear a una malévola y explotadora anciana prestamista que, según se entera, posee una suma considerable de dinero. Suscribe la idea de que las elecciones éticas deben basarse en lo que la razón dicta que producirá el máximo beneficio general para la sociedad, o la mayor felicidad para el mayor número de individuos. En consecuencia, se convence a sí mismo de que tiene más derecho a los fondos que la anciana, razonando que puede lograr un bien mucho mayor con ellos. Imagina asistir a su madre y hermana, completar su educación legal y posteriormente realizar actos aún más benévolos en el mundo. Además, se percibe a sí mismo como una persona de estatura, capacidad y decisión excepcionales. En su concepción, a los individuos notables se les permite transgredir las leyes en aras del bien común. Así, logra racionalizar el homicidio y lleva a cabo el asesinato de la prestamista, seguido de su hermanastra que interrumpe inadvertidamente el crimen. Durante el resto de la narrativa, Raskolnikov es atormentado, consumido por la culpa y el horror derivados de sus actos. Descubre que no es la persona que se imaginaba ser. Carece de la constitución de un individuo implacablemente poderoso. En cambio, es un hombre de sensibilidad y profunda emoción. Finalmente se entrega a las autoridades principalmente para evitar sucumbir a la locura. Al describir la culpa y la angustia de Raskolnikov, Dostoyevski desafía la suficiencia de la razón y el interés propio como únicos determinantes de la moralidad y la identidad personal. Raskolnikov poseía una justificación lógica para sus acciones. Sin embargo, su acto fue innegablemente incorrecto, lo que le llevó a experimentar profundo dolor y sufrimiento. De manera similar a su enfoque en Apuntes del subsuelo, Dostoyevski retoma aquí su crítica de las filosofías nihilistas, utilitarias, racionalistas y egoístas, en las que la importancia y la confianza últimas recaen enteramente en el individuo, y todos los esfuerzos por optimizar la vida y la sociedad se persiguen a través de las lentes del interés propio y la lógica pura. Haciendo eco de temas de Apuntes del subsuelo, Crimen y castigo resalta la naturaleza intrincada de la psique humana y la frecuente desconexión entre nuestra autopercepción consciente, la imagen que proyectamos y creemos ser, y nuestra verdadera naturaleza subyacente. Además, nuestra comprensión de los demás a menudo está aún más distorsionada de la realidad. Dostoyevski no solo ilustra la imagen de sí mismo de Raskolnikov, profundamente equivocada e invertida, sino que también permite al lector conectar y sentir empatía por Raskolnikov, a pesar de ser un asesino calculador, en lugar de simplemente trazar el desarrollo de una figura villana. Dostoyevski revela que tal personaje no es enteramente malvado y en numerosos aspectos se asemeja a nosotros,
profundamente perplejo y extraviado por conflictos psicológicos internos y una comprensión defectuosa de esa misma psique. Para cada uno de nosotros, el intrincado baile entre nuestra conciencia, nuestras profundidades subconscientes y el mundo externo es un asunto turbulento, confuso y paradójico, quizás para siempre más allá de la comprensión completa. Ninguno de nosotros está tan distante de aquellos individuos a quienes tememos o detestamos. Dentro de ellos reside un fragmento de nosotros mismos, y dentro de nosotros un fragmento de ellos. Nuestro autoconocimiento es más limitado de lo que imaginamos. Perseguimos objetivos que no deseamos genuinamente, y frecuentemente retrocedemos ante lo que verdaderamente anhelamos. Nuestra racionalidad es mucho más restringida de lo que creemos. Mostramos una forma de locura en nuestra vida diaria y a través de las generaciones. Los preceptos cristianos y las filosofías utópicas nos predisponen al fracaso. El esfuerzo científico no ofrece salvación última. Y el avance tecnológico no es un camino para eludir nuestras dificultades, sino meramente una forma más efectiva de reconfigurarlas. Dostoyevski sostenía todas estas convicciones, y puede argumentarse que al menos hasta cierto punto sus evaluaciones fueron precisas. No obstante, cuando Crimen y Castigo concluye, Raskolnikov es encarcelado, cumpliendo una pena de tan solo 8 años, habiendo realizado actos de bondad. El libro cierra con una insinuación de que la narrativa de Raskolnikov aún no ha terminado, implicando la convicción de Dostoyevski de que incluso a través del sufrimiento, la fe, la aceptación, la compasión y la contrición, la posibilidad de redención permanece. Redención. Si bien la obra de Dostoyevski es predominantemente sombría y llena de tragedia, también presenta una especie de nota final de redención, casi desafiando su propio tono predominante, o al menos una forma particular de redención. En su novela de 1869, El idiota, Dostoyevski, a través del protagonista príncipe Mishkin, contempla algunas de sus propias experiencias vitales y principios queridos. En un momento, el príncipe Mishkin relata la historia de un hombre que detalla su arresto y condena a una ejecución simulada por pelotón de fusilamiento. Un relato que guarda un sorprendente paralelismo con la propia experiencia de Dostoyevski de muchos años antes. El príncipe Mishkin cuenta: le quedaban unos 5 minutos de vida, no más. Dijo que esos 5 minutos le parecieron un tiempo infinito, una riqueza enorme. Calculó el tiempo para despedirse de sus compañeros y le asignó 2 minutos a eso. Luego asignó 2 minutos más para pensar en sí mismo por última vez, y luego para mirar alrededor por última vez. Moría a la edad de 27 años, sano y fuerte. Al despedirse de sus compañeros recordó hacerle a uno de ellos una pregunta bastante irrelevante e incluso interesarse mucho por la respuesta. Luego, después de despedirse de sus compañeros, llegaron los 2 minutos que había asignado para pensar en sí mismo. Sabía de antemano en qué iba a pensar. No paraba de querer imaginarse lo más rápida y vívidamente posible cómo podía ser así. Ahora existe y vive, y en 3 minutos habría algo, alguna persona o cosa. ¿Pero quién? ¿Y dónde? Quería resolverlo todo en esos 2 minutos. Había una iglesia cerca, y la cima de la catedral con su cúpula dorada brillaba bajo el sol radiante. Recordó contemplar con terrible fijeza esa cúpula y los rayos que emanaban de ella. Le pareció que esa era su nueva naturaleza y en 3 minutos se fusionaría de alguna manera con ellos.
La ignorancia y el aborrecimiento de esta cosa nueva que sería y vendría pronto eran terribles. Sin embargo, dijo que nada era más opresivo para él en ese momento que el pensamiento constante. ¿Y si no muriera? ¿Y si la vida me fuera devuelta? ¡Qué infinitud! Y todo sería mío. Entonces convertiría cada minuto en una edad entera, no perdería nada, calcularía cada minuto por separado, no dejaría que nada se desperdiciara. Dijo que al final este pensamiento se convirtió en tal ira en él que deseó que se apresuraran a fusilarlo. A través de este pasaje, Dostoyevski podría estar insinuando la noción de que, aunque la existencia es frecuentemente trágica, la inocencia absoluta y la virtud impecable son inalcanzables, y el sufrimiento es una parte ineludible del ser. La aguda comprensión de estar a meros momentos de perderlo todo es tan profundamente espantosa que un individuo podría genuinamente preferir un final rápido a persistir en la conciencia de la inmensa belleza de la vida, sabiendo que todo está a punto de perderse eternamente. Independientemente de nuestra concordancia personal con las opiniones de Dostoyevski, sus profundas observaciones y magníficas creaciones literarias pueden servir para recordarnos y permitirnos experimentar este mismo esplendor y profundidad en nuestras propias vidas, mientras la oportunidad aún permanece.